Continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Estamos haciendo un pequeño paréntesis, o más bien haciendo como un enfoque explicativo del tema de los dones milagrosos, de si los mismos han cesado o si continúan al día de hoy. Como les dije la semana pasada, estamos en el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Surgieron unas dudas a partir de lo ocurrido, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene y desciende en ese momento en los que están ahí reunidos, y hay una manifestación en estas personas que están reunidas, empiezan a hablar en otras lenguas, y estas personas, ¿verdad?, que están hablando en idiomas que ellos no conocían previamente, producen una reacción en los que están escuchando. ¿Y qué es esa reacción? Unos se sorprenden y dicen, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué está pasando? Y otros simplemente dicen, no, lo que pasa es que están llenos de monstruos, están borrachos. Eso es lo que dijeron algunos de los que estaban ahí presentes. Pedro refuta, ¿verdad?, ese argumento de que lo que tienen es que están borrachos, y lo que dice, no, esto no es eso. Esto es de lo que habló Joel. Eso es lo que Pedro les va a decir. Y entonces, en esa reflexión de que esto es lo que habló Joel, viene la promesa de que dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, hay hermanos nuestros acá de la Iglesia Bautista Reformada de La Juela, preguntaban, ¿verdad? Porque algunos de ellos vienen de contextos pentecostales. Entonces preguntaban, ¿qué pasa con estas manifestaciones, ¿verdad?, que se dieron en ese momento? ¿Están vigentes al día de hoy? ¿No están vigentes? ¿Cómo debemos entender eso? Entonces eso provocó que hiciéramos este pequeño paréntesis para explicar nuestra posición doctrinal como Iglesia Bautista Reformada que somos, Iglesia Confesional. Si usted no tiene noticia de qué confesamos como iglesia, le invitamos a pedirle a nuestros hermanos diáconos que están atrás una confesión de fe para que pueda ver cuál es nuestro punto de vista doctrinal y pueda enterarse de qué creemos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, estoy dando una explicación de eso, de si estos dones de los que estamos hablando acá continúan o no continúan al día de hoy. La polémica, como les dije la semana pasada, no radica en si existieron o no los dones milagrosos descritos en la palabra del Señor, dentro de los cuales, en la exposición que estoy dando, incluye el apostolado, la profecía, las lenguas, las sanidades y los milagros. Esa no es la polémica. Los dones existieron. El tema polémico es si siguen siendo entregados a la iglesia el día de hoy, esos dones que estamos ahí viendo. Hice una aclaración también que la quiero repetir el día de hoy. Cuando nos estamos expresando nuestra posición doctrinal, no estamos demeritando en nada la salvación ni la relación que podamos tener con hermanos nuestros pentecostales, ¿verdad? Eso fue algo también que me hicieron un comentario de que habían sentido bonito que podemos, ¿verdad?, expresarnos como a nuestros hermanos pentecostales como hermanos. Y es que es así. O sea, el tema de que pensemos diferente en cuanto a si cesaron o no cesaron los dones no nos rompe esa relación de hermandad en Cristo que tenemos. Como les dije, los dos grupos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino, ¿verdad?, que se encarnó y estuvo en este mundo, ¿verdad?, en cuerpo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad?, seres humanos, sin dejar de ser Dios, que Él vivió una vida perfecta, en cumplimiento perfecto de la ley, que murió en la cruz del Calvario, la muerte que nos correspondía morir a nosotros, su pueblo, cargó sobre Él el pecado nuestro, como dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al tercer día resucitó, ascendió al cielo también y vendrá por segunda vez. Todo eso lo creemos igual. Y entonces eso nos permite que podamos decir que son nuestros hermanos en Cristo. También hice la aclaración de que cuando me refiero a los pentecostales, no estoy refiriéndome al movimiento de la prosperidad, ¿verdad?, que este es un movimiento herético. Eso no es lo que confiesan los pentecostales, los que de verdad son creyentes, que aman y temen al Señor. Estos grupos de la prosperidad son grupos de ayuda emocional, ¿verdad?, tendiente a sacar provecho
como dice la misma palabra de Dios, personas que adulan a otros para sacar provecho. A eso no nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de pentecostales no estamos hablando de estos movimientos de falsos apóstoles que hacen es sacar dinero. La semana pasada hablamos del apostolado como un don y tratamos de dar una respuesta bíblica de por qué creemos firmemente que ya no hay apóstoles de Cristo al día de hoy. Ya hicimos una exposición. Si usted no estuvo, le invito a que vea el video. Ahí está grabado en nuestro canal de YouTube para que pueda ver por qué confesamos que ya no hay apóstoles de Cristo al día de hoy. Dimos algunas características que tienen que tener estos apóstoles. Tenían que haber visto a Cristo resucitado, recuerdan, ¿verdad? Esa era una característica. Otra de ellas era haber sido designado directamente por Cristo para ser un apóstol, y también el hecho de que su ministerio, su apostolado, iba a estar confirmado mediante señales milagrosas. Todo eso lo vimos la semana pasada. Es muy importante que puedan repasarlo o verlo para que puedan entender mejor la exposición del día de hoy. Hoy continuamos con la segunda parte de esta exposición, que también creí que iba a ser la segunda parte y final, y no va a ser así. Vamos a tener tercera parte, entonces mejor ya no digo que la tercera es la última. Entonces, hoy vamos a ver si al día de hoy tenemos profetas todavía. Si la profecía de la que habla ahí, de que se iba a dar la profecía, si está vigente como don al día de hoy. Entonces, eso lo vamos a estar viendo por la misericordia del Señor. Como les digo, la exposición de la semana pasada nos va a dar una fuerte base para el estudio de esta tarde acerca del don de la profecía. Y para hablar de los profetas, tal cual se nos definen en la palabra del Señor. Si logramos llegar a la conclusión la semana pasada de que ya no está vigente ese don del apostolado, nos abre una puerta para poder analizar si hay otros dones de los que estaban ahí que tampoco están vigentes. ¿Por qué se los digo así? Porque hay mucha gente que en una forma bastante cuadrada, ¿verdad?, ha dicho que si la iglesia, no sé, del libro de los Hechos, tal cual se describe así, tenía esos dones, la iglesia hoy debería tener esos mismos dones. Así como están hechos, así deberíamos tenerla al día de hoy. Lo que tratamos de demostrar con humildad la semana pasada es que claramente no hay apóstoles de Cristo vivos al día de hoy, ni puede alguien autoproclamarse apóstol. Entonces, si ya logramos demostrar que hay uno de esos de la lista que no está vigente hoy, vamos a ver si hay más que no están vigentes, como es el caso del don de profecía. Una de las dificultades que presenta al argumentar el cese del don de profecía es el hecho de que el apóstol Pablo en 1 Corintios se refiere al apostolado como algo ya cerrado, ¿verdad? Él se dijo que él era ¿verdad?, el último de los. Pero, por otro lado, insta a los cristianos a buscar el don profético ahí en 1 Corintios. Entonces, esa ha sido una de las dificultades que hay que enfrentar para poder hablar de este tema. Algunos hermanos nuestros admiten sin ningún problema que el apostolado ya cesó. O sea, hermanos continuistas, ellos admiten que ya no hay apóstoles. Y sí se refieren al apostolado como algo ya cerrado, pero por otro lado, sí creen que en la iglesia de hoy en día está presente un tipo de profeta, un tipo de don de profecía. Y ahorita les digo por qué un tipo. Y esta es la teoría que sostiene, por ejemplo, Grudem, ¿verdad?, en su teología sistemática. Los que han tenido un acercamiento a la teología sistemática de Grudem van a darse cuenta de lo que el planteamiento que él hace con respecto al don de profecía. Entonces, es posible que aunque ya no haya apóstoles vivos, sí haya profetas vivos. Esa es la respuesta que vamos a tener que responder esta tarde. Dicho eso, vamos a analizar primeramente quiénes eran los profetas a la luz del Antiguo Testamento. ¿Y por qué vamos a iniciar con el Antiguo Testamento? Porque es fundamental que entendamos qué eran los profetas, qué era la profecía, a la luz de la regulación tan clara que tenemos en el Antiguo Testamento. Precisamente el mismo Grudem y otros seguidores del continuismo tratan de divorciar el don profético del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, diciendo que son distintos, que no pueden medirse con la misma medida, lo cual vamos a tratar de demostrar que no puede ser tomado de esa forma. Y es fundamental entender lo serio que era el don profético a una persona
el poder decir que alguien era un profeta era algo de mucha seriedad y de mucha solemnidad y tenía serias consecuencias a las personas que tomaban esto con ligereza. Para tener una correcta dimensión de quiénes eran los profetas es fundamental y absolutamente necesario acudir al Antiguo Testamento para considerar aspectos como la regulación, la autoridad, la canonicidad de la profecía, por ejemplo. Solo así podemos tener un sólido cimiento para analizar las afirmaciones del continuismo acerca del don de profecía en el Nuevo Testamento y su existencia en la iglesia de hoy. Repito también un tema. Continuismo, ¿quiénes son? Los que dicen que continúan esos dones vigentes al día de hoy. Cesacionismo, ¿qué es lo que creemos? Que ya esos dones cesaron para la iglesia de hoy. Los invito a abrir la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17. Este pasaje es fundamental para que entendamos algunos temas con respecto a los profetas. Éxodo 4, 10 al 17. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Qué buena respuesta le da el Señor. ¿Quién da la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Vean qué interesante esto. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El profeta era aquel que hablaba por Dios. Dios ponía las palabras en él y él hablaba por Dios. En otras palabras, tal como lo acabamos de leer en Éxodo 4, 10 a 15, era la boca. Eso es lo que era el profeta. Por eso al dar su mensaje decían: la palabra de Jehová vino a mí. O vino a mí palabra de Jehová. O así dice Jehová. Por eso ellos hacían eso. Dios ponía la palabra en ellos y ellos expresaban lo que Dios les estaba diciendo. Se les conocía bajo dos nombres, y eso es importante que lo apunten porque son cosas que van a toparse en la lectura continuada que ustedes hagan del Antiguo Testamento. Se les conocía con el nombre de profetas, pero también se les conocía con el nombre de videntes. Entonces ustedes, cuando se encuentren en algún momento en la lectura que tienen en sus casas, que espero que estén leyendo, ¿verdad?, en sus casas, y si no, ¿verdad?, de una vez saben que tienen que leer en sus casas, se les llamaba también videntes. ¿Ok? Esto lo vemos en 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ve, ahí tenemos la explicación en la misma palabra del Señor. Entonces, cuando ustedes lea vidente o lea profeta, va a estar hablando de la misma persona que tenía el don de la profecía. Solo que el término vidente va a destacar más la forma de cómo recibía la revelación esta persona. ¿Ah? ¿Cómo recibía? Ya que estos hombres tenían sueños y visiones. O sea, Dios les hablaba a ellos por sueños y visiones, entonces por eso se les conocía como videntes. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Números 12:6. Dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Le dice el Señor: le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y el término profeta enfatiza más el hecho de que era un portavoz divino, de que era el portador del mensaje de Dios, un vocero de Dios. El modo profético de revelación implica tanto la recepción como la transmisión del mensaje. O sea, el profeta recibe el mensaje de Dios y proclama el mensaje de Dios.
Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque nuestra premisa va a sostener es que cuando hablamos de profeta en el Antiguo Testamento, es la misma clase de profeta que vamos a hablar en el Nuevo Testamento, sin bajarle la rayita, digamos, a las exigencias que tenía un profeta. El doctor Waldron aclara así sobre este tema. Es legítimo decir que el término profeta enfatiza la relación del profeta con su pueblo, pues él les habla la palabra de Dios. El término vidente, por otro lado, enfatiza su relación con Dios, pues él recibe visiones de Dios. De este modo, mientras la denominación vidente acentúa la recepción del mensaje, la denominación profeta destaca la entrega de este mensaje al pueblo. Al tener el profeta una bendición y una responsabilidad tan grande, no es de sorprenderse que la Biblia haga advertencias y dé instrucciones específicas acerca de este don. Y esas instrucciones las vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 13. Si gustan pueden ir ahí, Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Oigan lo grave de esto. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Tenemos acá un supuesto profeta que era que testificaba, aún haciendo uso de señales y prodigios. Vea que dice que se cumple la señal o el prodigio. Eso es lo que dice el pasaje, con señales y prodigios, pero su mensaje que era contrario a la palabra del Señor. Vean que lo que está citando ahí es la ley de Moisés. Si ustedes ven, dice que dice el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. O sea, se cumple la señal, pero él lleva a que hay que ir en pos de dioses ajenos. Entonces dice el 3, no darás oído a los profetas, a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová andaréis, a él temeréis. ¿Dónde está todo eso? En la ley del Señor. O sea, lo que está diciéndoles, este hombre está dando un mensaje que es contrario a la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Le estaba dando la gloria a dioses falsos. Entonces su mensaje no debía ser seguido ni creído. Esa es la advertencia. No lo sigan, no lo crean. Esto muestra la gran responsabilidad y solemnidad de afirmar ser un profeta. Lo cual queda aún más claro con el tipo de castigo que recibiría si resultaba ser un falso profeta. ¿Qué iba a pasar con él? Iba a ser cortado, iba a ser muerto. No podía continuar una persona así dentro del pueblo. Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Aquí tenemos otro caso, vean qué interesante. Este es un hombre que dice, habla en nombre del Señor, pero el Señor no le habló. El Señor no le dijo, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
Entonces el pueblo, la pregunta es, ¿y yo qué hago? O sea, ¿cómo voy a saber si es algo que Dios no dijo? Si lo está diciendo el profeta. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si hiciéramos ahí una encuesta de cuántos han escuchado gente decir que es profeta y que profetizó algo y no se cumplió, ¿cuántas veces caería en una categoría como esto que acabamos de leer? Este pasaje vuelve a poner en perspectiva la gran responsabilidad de ser un profeta. Acá no solo se castiga el hecho de dar gloria a otros dioses, porque vean que ya pone dos escenarios. Uno es, dijo algo, primero habló sin que yo le haya hablado. Ese es el escenario uno. Y el escenario dos es darle la gloria a otros dioses. Cualquiera de esas dos acciones eran penadas con la muerte para una persona que se decía ser profeta. Así traduce el versículo 20 la nueva versión internacional. Oigan qué interesante. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, ese que dice, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado, y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Entonces, esa es la versión de la nueva versión internacional. De estos dos pasajes extraemos que un verdadero profeta tiene dos distintivos que no pueden faltar. Hay dos cosas que no pueden faltar en un verdadero profeta. Uno, lo que profetiza siempre debe cumplirse. No es que, mira, llevo un récord buenísimo, ¿verdad? Tengo como por 90, 95 ahí. No, todo lo que el profeta de Dios decía tenía que cumplirse. Hay un libro actual que hay un hombre que dice que no, que la profecía en la iglesia va como por un 65% de cumplimiento. No, eso, así no es. El profeta, que era profeta de Dios, lo que decía, venía de Dios, era un mensaje infalible, un mensaje que se iba a cumplir. Esa es la primera característica. Lo que profetiza siempre debe cumplirse. Y segundo, su mensaje no puede contradecir la palabra de Dios. Su mensaje no puede ir en contra de lo que Dios ya previamente ha dicho, ya que precisamente es palabra de Dios. O sea, lo que el profeta recibía, lo recibía de Dios y era palabra que venía de él para ser expresada al pueblo. No podemos perder de vista que el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está sustentado sobre escritos de Moisés, que como vimos, ¿verdad? También Dios ponía las palabras en la boca de Moisés, solo que el mismo Dios dice, a los profetas yo les hablo por sueños y visiones, a Moisés le ha hablado cara a cara, o sea, era como todavía un grado más, ¿verdad? Pero entonces tenemos a los escritos de Moisés y tenemos a los profetas. Entonces, vean el grado de importancia que tiene la profecía en el Antiguo Testamento. Solo para ilustrar este tema, veamos algunos pasajes donde se ve claramente el tema de que los mensajes de los profetas verdaderos eran palabra de Dios. Los que están tomando notas ahí, voy a tratar de decir la cita despacito para que puedan tomar nota de ello. Jeremías 1:9. Jeremías aquí, el profeta, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ven cómo el Señor ponía las palabras de él en la boca del profeta. Números 23, 11 al 12, un caso muy particular, el caso de Balaam, ¿verdad? El caso de Balaam tenemos que es un profeta, que era un profeta, que está siendo sobornado por Balac. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo. O sea, el hombre que se está prestando para ese tipo de cosas. Pero vemos en Números 23, del 11 al 12, que pasa algo muy curioso, ¿verdad? Leo para ustedes. ¿Qué me has hecho? Le dice Balac a Balaam. Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí, has proferido bendiciones. O sea, lo traiga usted para que maldijera al pueblo y usted lo bendice. Versículo 12, él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. O sea, yo no puedo no decir lo que Dios puso en mi boca. Eso es lo que le está diciendo Balaam. No voy a tener cuidado, le dice,
No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Ezequiel 3:4, vean lo que dice también el profeta Ezequiel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Habla a ellos con mis palabras. Y en el Nuevo Testamento vean lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ven? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso necesito que se quede bien grabado en sus mentes de qué estamos hablando cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de un profeta. No es un juego, no es cualquier cosa, no es que se me ocurrió algo y entonces yo empiezo a decir, ¿verdad? Jehová dijo y suelto ahí algo. Era alguien que estaba hablando las palabras de Dios. Y quien no estuviera hablando las palabras de Dios y tuviera la jactancia de estarlo haciendo, era merecedor de la muerte. Y quien dijera algo y que inclusive hubiera señales y se cumplieran y no diera la gloria de Dios, sino que dijera que tenían que ir en pos de dioses ajenos, también era merecedor de la muerte. Entendido bien estos puntos, que es fundamental que los tengamos claro, veamos algunos de los argumentos que se han dado entre el continuismo y el cesacionismo. De antemano, ¿verdad? Yo sé que hay varios de ustedes que han estudiado este tema y inclusive, ¿verdad? Que lo han estudiado con algún grado de profundidad. Hay un pasaje que es muy controversial para ambos lados, tanto para los cesacionistas como para los continuistas, y es 1 Corintios 13, del 8 al 13. De una vez les digo, no lo voy a ver hoy. Lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo. ¿Por qué? Porque el otro domingo vamos a hablar de las lenguas, vamos a hablar del don de lenguas, y este también va muy de la mano con eso. Entonces, reservo para el otro domingo este argumento de 1 Corintios 13, del 8 al 13. Dicho eso, veamos otros argumentos para el tema de la profecía. El tema del fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Que estamos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Dónde lo dice? En Efesios 2:20. Así nos lo dice la palabra del Señor. Esto nos debe dejar claro que todo lo que necesitamos saber para la salvación y la santificación se ha dado a nosotros por medio de la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y que esta enseñanza se encuentra ¿dónde? Hoy en día, en las Sagradas Escrituras. Ese es el fundamento de la iglesia, esas Sagradas Escrituras. Los apóstoles y los profetas, tenemos ahí el sustento. En los apóstoles, ¿verdad? La gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, tenemos profecía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos ahí Apocalipsis, tenemos algunos pasajes de los evangelios también. Tenemos pasajes en las cartas de Pablo que son profecías también. Ahorita les hablo un poco con respecto a eso. Dice Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ven, repito porque es importante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Antes les hablé por profetas, dice. Ahora les estoy hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué significa que nos está hablando por el Hijo? ¿Cómo nos dice la misma palabra de Dios ahí en Hebreos que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante? Puesto los ojos en Jesús, en Cristo. ¿Qué vino Cristo predicando? El Evangelio. Les predicó el Evangelio y el arrepentimiento. Les predicó que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué le predicó Pedro a los que estaban ahí reunidos ese día de Pentecostés, después de que se hizo todo el tema de que estaban atónitos por las lenguas y que decían que estaban ebrios y todo esto? ¿Qué les predica Pedro?
el Evangelio, les predica a Jesucristo, al punto que ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Hoy el Señor está hablando a través del Hijo, nos está hablando por el Hijo. Es a Jesucristo a quien tenemos que estar predicando. Eso es lo que nos está diciendo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino con esa buena nueva anunciada por los ángeles, que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Cristo es el que tenemos que estar predicando. Así es como el Señor está hablando a su iglesia hoy en día. Ese evangelio que es el que va a resucitar muertos de sus delitos y pecados. Ese evangelio que va a quebrantar corazones de piedra para volver los corazones de carne. Nos habla por el Hijo. Ese Hijo que vivió en esta tierra una vida santa, una vida conforme a la ley que ninguno de los que estamos aquí podríamos haber vivido ni podremos vivir. Él sí la vivió y murió una muerte que nosotros todos merecíamos morir y él no. Pero sin embargo, toda la ira de Dios cayó sobre él. Toda la ira. Y es por eso que aquel que ve a ese Cristo, aquel que como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Que ya minutos antes de morir, ¿qué es lo que le dice? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre que estaba muriendo ahí por los pecados que había cometido, logra por la misericordia de Dios reconocer que quien está muriendo a la par de él es un rey. ¿Por qué? Porque le dice cuando vengas, y es más, él reconoce que lo ve moribundo y él reconoce que va a volver en su reino. Esa fe solo puede ser dada por el Señor. Por ello no necesitamos más palabras de Él para explicar lo que Jesucristo ha hecho en su ministerio, muerte y resurrección. Todo está en la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación está en la palabra del Señor. Hoy en día no necesitamos un profeta que nos venga a agregar algo más de lo que la iglesia necesita para saber o conocer lo que a Dios le plació que conociéramos de su Hijo. El mismo Juan reconoce que si se hubieran escrito libros de todo lo que Jesús hizo, no cabrían en este mundo. Lo dice el Juan, el apóstol. Pero al Señor le plació dejarnos estos libros que tenemos, esta Biblia que tenemos, para que podamos entender y conocerlo a Él, conocer a Dios y conocer el camino de salvación. Pero muchas veces no nos acercamos a este libro. Nos da pereza leer este libro, pero queremos oír profecías. Quiero que alguien venga y me diga una profecía. Seguimos nuestro análisis para determinar si tenemos vigente el don de profecía hoy en día en la iglesia. Como Judas, el hermano de nuestro Señor, en la carta tan pequeñita que lleva su nombre, en el versículo 3, nos exhorta, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo nos fue dada esa fe? Una vez que nos fue dada, nos la dio el Señor con el cimiento sobre el cual se edifica, ese fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, que son los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es Efesios 2:20. El domingo pasado expuse la argumentación bíblica que nos da el fundamento para confesar que ya no tenemos apóstoles de Cristo en nuestros días. Ellos nos dieron la enseñanza autoritativa por la cual la iglesia sigue viviendo hasta nuestros días. ¿Quiénes fueron los que escribieron o aprobaron los libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Qué era un apóstol? Recuerdan, era un enviado, pero más que un enviado, era un representante de, era el que podía hablar en nombre de, fue lo que vimos la semana pasada. Ellos eran los que podían hablar en nombre de Cristo, los que fueron encomendados a transmitir ese mensaje, los que fueron testigos de su resurrección, testigos de su ascensión también, y testigos de las palabras de que Él volvería, que fueron dadas por los ángeles, o los varones, digamos, de vestiduras blancas.
Los apóstoles fueron designados exclusivamente para los primeros días de la iglesia para establecer la doctrina ortodoxa. Las primeras iglesias no tenían el canon completo de las escrituras. Es que es algo que tenemos que tener en cuenta, no lo podemos perder de vista. En las primeras iglesias, ¿qué se predicaba? El Antiguo Testamento era lo que tenían. La ley y los profetas. Que algunos ponen los salmos, ¿verdad? Como le hace la distinción Lucas, ¿verdad? También como una tercera división. La ley y los profetas, eso leían. Con eso, ¿con qué le predica el evangelio Pablo al eunuco? Haciendo lectura de Isaías. Eso para que veamos cómo está Cristo ahí en el Antiguo Testamento, cómo todo apunta a Cristo. Las primeras iglesias no tenían el canon completo de las escrituras durante algún tiempo y por lo tanto era necesario también que existiera el ministerio profético. Un ministerio profético autoritario e infalible para sentar las bases para la iglesia en esos primeros días. Cuando leemos que habían profetas como don en ese tiempo, son profetas como lo habían en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que nosotros profetamos. No un semiprofeta, no un profeta light, no. Eran profetas. E igual como profetas tenían que dar el mensaje que recibían del Señor. Si la profecía todavía existiera, el fundamento establecido por los apóstoles y profetas no estaría completo. Qué torta, porque entonces si a mí me dice el Señor que el fundamento de la iglesia es los apóstoles y los profetas, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles y los profetas, y si tenemos profetas todavía, entonces ahí estaría en construcción todavía el fundamento de la iglesia. Todavía estarían añadiendo fundamento a la enseñanza apostólica. Entonces nos enfrentamos con la situación donde las personas todavía están hablando palabras de revelación hoy. Y en tal escenario, la autoridad final y única del Nuevo Testamento se ve amenazada. Otro argumento que ha sido popular para los defensores del continuismo es que hay diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento, que son cosas diferentes. Y que la profecía del Nuevo Testamento tiene cierta mezcla de error o cierta probabilidad de error, digámoslo así. Pero la idea de que los profetas del Nuevo Testamento podrían cometer errores no es convincente por varias razones que se las pienso dar a continuación. Primero, como lo vimos antes, los profetas en el Antiguo Testamento solo se consideraban profetas si eran infalibles. O sea, ¿cómo voy a saber si es palabra de Dios? Hace la pregunta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hago? Si se cumple lo que dice el profeta. O sea, si lo que el profeta anuncia se cumple, eso si no se profeta del Señor. Y eso también ocurría en el Nuevo Testamento, ya que los judíos conocían muy bien este don de la profecía y los estándares que debían cumplir. La iglesia del Señor, ¿cómo comenzó a conformarse? Por judíos. Estaban ahí. ¿Ustedes creen que va a haber un don de profecía que ellos le llamen profecía y que fuera así como con unos requisitos menos severos de lo que se decía en el Antiguo Testamento? Es que vimos que era la muerte lo que le tocaba a una persona que se atreviera a decir, Jehová dijo y que Jehová no hubiera dicho. O que hubiera dicho, va a ocurrir tal cosa y decía que iban en pos de dioses ajenos. Y es que vean esto, qué dificultoso esto segundo, porque la persona decía que iba a pasar algo, iba a dar alguna señal y la señal se cumplía. Pero al final, la orden era dar gloria a otros dioses que no era Jehová. En la lectura continuada que hemos tenido de Éxodo, que yo no sé si ustedes han visto y han puesto atención, de que cuando Moisés y Aarón arrojaban la vara para que se convirtiera en serpiente, los magos hicieron lo mismo, repitieron la señal. Cuando lo de la sangre también repiten la señal, o sea, hacen lo mismo. Ya en otras ocasiones no pudieron y en la lectura que tuvimos hoy ni siquiera pudieron salir porque estaban llenos de úlceras. Pero muchas de las señales y prodigios pueden ser falsificados, pueden darse. ¿Dónde estaba la diferencia con estos casos donde se daba la señal y el prodigio? En que decían, vamos en pos de dioses ajenos.
Entonces, los dos casos donde un profeta no era considerado como verdadero era su palabra no se cumplía y segundo, no era coherente con la palabra del Señor, aquello que estaba diciendo. ¿Qué argumento dan para decir que podía tener este grado de falibilidad? Uno de ellos, de estos argumentos, es 1 Corintios 14, 29 al 31. Ellos usan esta cita para decir que la amonestación para juzgar las profecías está ahí, pero no a los profetas. O sea que se puede juzgar la profecía, pero no al profeta. Dicen con este pasaje, leamos el pasaje, 1 Corintios 14, 29 al 31. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, ellos dicen que ahí lo que está hablando es de juzgar lo que se está diciendo, no a la persona. Entonces, que por eso existe un grado de flexibilidad en cuanto a este tema en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué nosotros no creemos que ese argumento sea válido? No creemos que sea válido porque la única manera de juzgar a los profetas, aún en el Antiguo Testamento, era juzgando la profecía. O sea, ¿cómo voy a juzgar yo si un profeta era verdadero? Es juzgando lo que acaba de decir. Es juzgando la profecía. Es lo mismo que se hacía en el Nuevo Testamento. Solo sabemos que los profetas no son de Dios si sus profecías son falsas o si sus profecías contradicen las enseñanzas bíblicas. El segundo argumento, o perdón, el tercero, pero ya sí, que quiero mencionarles es un argumento muy utilizado también para decir que la profecía del Nuevo Testamento es una profecía que admite error, y es el caso de Agabo. Entonces, en este, tomen nota porque este sí es un caso que va a salir muy a menudo. Como estoy haciendo este paréntesis ahora, este es un tema que vamos a tratar en algún momento nuevamente cuando ya vayamos por Hechos 21 y lo vamos a ver con más profundidad. Por el momento tengo que hacerles como un resumen de qué pasó con este profeta Agabo. Agabo es el nombre. Entonces, este es uno de los argumentos más utilizados y lo que ellos dicen es que Agabo se equivocó en su profecía, que hay un error en la profecía de Agabo y entonces eso demuestra que los profetas del Nuevo Testamento eran distintos a los del Antiguo Testamento. Hechos 21 del 10 al 11 dice lo siguiente: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esa es la profecía de Agabo. Él agarra el cinto de Pablo, se ata las manos y los pies, y él dice: el varón de quien es este cinto va a ser entregado va a ser, lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Quiénes? Los judíos. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora, ¿por qué ellos dicen que Agabo se equivocó? Vean qué interesante. Si nosotros leemos la historia de lo que sucedió a Pablo en Hechos 21, los judíos en realidad no atan a Pablo, o sea, no lo amarran, ¿verdad? Literalmente, y lo entregan a los romanos. En cambio, agarraron a Pablo en el templo, lo llevaron fuera de las puertas del templo, comenzaron a golpear a Pablo e intentan matarlo ahí en Jerusalén. El tribuno romano Claudio Lisias, alertado de lo que estaba sucediendo, envía a sus tropas a romper el disturbio, rescata a Pablo de las manos de los judíos. Entonces los continuistas alegan que los judíos no entregaron a Pablo a los romanos, sino que los romanos rescataron a Pablo de los judíos. ¿Sí entendieron? O sea, entonces ellos dicen: no, mira, aquí hay un error. Agabo se equivocó. No se da lo que está diciendo en su profecía. Sin embargo, es un profeta del Señor. ¿Por qué? Porque él vamos a ver otras profecías que se mencionan de él ahí y se cumplen literalmente. A primera vista podríamos pensar que Agabo estaba equivocado.
con respecto al arresto, perdón, de Pablo, ya que Pablo fue rescatado por los romanos de las manos de los judíos que lo estaban golpeando. Pero debemos tener cuidado de interpretar el cumplimiento de la profecía de una manera tan rígida como lo están queriendo hacer en este caso los continuistas, ignorando inclusive los simbolismos. ¿A qué me refiero con los simbolismos? ¿Cuántos recuerdan simbolismos que se dan en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Algunos de ellos que tenían que caminar, ¿verdad?, sin ropa, otros que tenían que atarse unos yugos, ¿verdad?, para simbolizar. A eso el Señor le pedía a los profetas que emitieran, ¿verdad?, ciertos mensajes a través de símbolos. Y esto es lo que estábamos viendo aquí con ese lazo que Agabo estaba atándose en ese caso. Agabo profetizó en Hechos 21:11 que los judíos entregarían a Pablo a los gentiles. Cuando Pablo les informa a los judíos en Roma más tarde lo que sucedió en esa ocasión, él dice lo siguiente en Hechos 28:17. Oigan lo que el mismo Pablo está informando, lo que a él le pasó en esa ocasión. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, lo que Pablo está diciendo, y usa la misma palabra entregar que usó Agabo en el pasaje. O sea, yo no hice nada. Y ustedes me entregaron, es lo que les está diciendo. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo no pensó en Agabo, pero Pablo no pensó que Agabo estaba equivocado, ya que dice que fue entregado por los judíos a los romanos, tal cual lo está diciendo. Los continuistas están queriendo ver el hecho centrado en eso que está pasando ahí. Si ustedes se ponen a ver quién es el que presenta la denuncia para que Pablo esté en la situación que está, él lo dice, desde Jerusalén viene toda esa intención de querer entregarme a los romanos. Entonces vean que no podemos tomar este pasaje de Agabo como una justificante de que existe falibilidad en la profecía del Nuevo Testamento. Otro argumento que se usa es el de profecías no incluidas en el canon. Entonces ellos dicen que hay gran cantidad de profecías en tiempos del Nuevo Testamento que nunca llegaron a ser parte del canon de la Biblia. Entonces, esta objeción tampoco es convincente, porque lo mismo era cierto en el Antiguo Testamento. O sea, no todas las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento están en el canon del Antiguo Testamento. Hay un montón que no están. La mayor parte de las profecías de Elías y de Eliseo nunca fueron escritas. O también, ¿qué podemos pensar de lo que se nos narra en 1 Reyes 18:4? De aquellos 100 profetas escondidos por Abdías cuando Jezabel los quería matar. No tenemos nada de ellos en la Biblia. Al parecer, ninguna de sus profecías fueron parte de la escritura. Sin embargo, las profecías eran del todo ciertas y sin mezcla de error, o de lo contrario no habrían sido considerados como profetas. La Biblia se refiere a ellos como profetas. Sin embargo, no tenemos las profecías escritas. Entonces, ese argumento de que en el Nuevo Testamento no tenemos muchas de las profecías de que se dijeron en ese tiempo neotestamentario, no es válido porque lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. El mismo principio se aplica a los profetas del Nuevo Testamento. Sus palabras no se registran para nosotros porque así lo estimó Dios en su providencia, pero sí eran verdaderamente profetas porque sus palabras eran infalibles. ¿Cómo podemos, mis hermanos, sacar provecho como iglesia a esto que ha sido brevemente expuesto y con tanta debilidad? Yo les quiero presentar 3 conclusiones a las que llega el doctor Waldron después de que él hace una excelente exposición de este tema. Las 3 conclusiones a las que llega él son las siguientes. Primero, no hay razón para aceptar el argumento de que la profecía del Nuevo Testamento carece de la infalibilidad de todas las demás profecías bíblicas. La distinción buscada por nuestros hermanos continuistas no se encuentra en la Escritura. No hay un pasaje bíblico que nos hable de ese bajonazo, digámoslo así, de estándar de la profecía del Nuevo Testamento versus la profecía
del Antiguo Testamento. Entonces, a los profetas del Nuevo Testamento, y si estuvieran vigentes al día de hoy, les aplicaría las mismas reglas que aplicaban para los profetas del Antiguo Testamento. Si decían hablar en nombre de Dios y no estaba ocurriendo, eso era un grave pecado. Si decía algo y había alguna señal o prodigio y no daba la gloria de Dios o se contradecía con el mensaje de la palabra de Dios, eso era un grave pecado también. En segundo lugar, esto significa que todas las profecías entregadas deben ceñirse al estándar de Deuteronomio 18, 20 al 22. Por la importancia del pasaje, leo nuevamente Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y la respuesta es: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si un profeta no puede pasar esta prueba, debe arrepentirse y renunciar a su declaración de estatus profético. Tercero, un estudio con datos bíblicos respecto a la profecía muestra cuán equivocada es la suposición de que la profecía del Nuevo Testamento es equivalente a lo que se llama propiamente la predicación ungida por el Espíritu Santo. La profecía del Nuevo Testamento no debe distinguirse en su carácter esencial de la profecía del Antiguo Testamento. Waldron explica aquí algo muy importante. Algunos han dicho que cuando se hablaba de profecía en el Nuevo Testamento era la exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque al final está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso no es. La profecía, el don que existió en este periodo de inicio de la iglesia era profecía. Era profecía como lo era la del Antiguo Testamento. Y era un don dado por el Señor. A esos hombres hablaban la palabra de Dios, que venía a ellos por ser videntes, ¿verdad? Venía ahí por revelación y ellos la hablaban. ¿Qué pasó? Ya no la necesitamos. Ya el fundamento está puesto. Ya el Señor, la forma que tiene de hablarle a su iglesia es a través de palabra. Eso es lo que vimos hoy acá en la tarde. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento en el que la terminología bíblica relacionada con la profecía o con profetizar se refiere a otra cosa más que la recepción y divulgación inspirada de una revelación. No hay ninguna referencia que difiera de la identificación que hace el Antiguo Testamento del profeta como portavoz y como la boca de Dios. Finalizo, mis hermanos, de verdad con todo el cariño, con todo el respeto, dándoles un fuerte llamado a que no andemos sorprendiéndonos por las cosas extraordinarias. O sea, la gente quiere lo extraordinario. Yo no quiero leer la Biblia, yo quiero que alguien venga y me hable algo que Dios le dijo, un mensaje para mí. ¿Usted quiere saber qué mensaje le tiene el Señor a usted? Lea la Biblia. Como decía alguien una vez, usted quiere oír la voz de Dios en forma audible, lea la Biblia en voz alta. Y va a oírse, entonces ahí la oí. Lean la Biblia. No, ese es el mensaje que el Señor nos dejó. Ahí está la palabra profética más segura que podemos tener. ¿Cuántos creyentes desearían haber tenido el canon completo como lo tenemos nosotros ahora en nuestras manos? Lo tenemos en nuestros teléfonos, lo tenemos en forma de audio, lo tenemos regalado por todos lados. Esta generación no va a poder jamás tener ni la más mínima excusa de no haber leído la palabra del Señor. La tenemos por todo lado, pero nos gusta lo sorprendente. Y lamentablemente personas nuevitas en el camino del Señor, que ni siquiera han profundizado con la palabra del Señor y ya quieren ser profetas. Y yo quiero decir, yo pararme y decir, el Señor me dijo, y suelto ahí un mensaje. Tengamos mucho cuidado. Solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Cuánta gente se ha parado y ha dicho, Jehová me dijo, o palabra del Señor es esta, y sueltan algo y no se cumple?
Si estuviéramos con el mismo rigor con el Señor, que aunque el Señor trataba a la gente antes, estarían muertos. Tengamos mucho cuidado. Vean que estamos tratando con amor de dejar claras estas cosas. ¿Para qué? Para que tengamos una fe consistente. Una fe que podemos decir, esto es lo que creo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que he leído, eso me dice. Entonces, esta sería la exposición por el día de hoy, mis hermanos. Hemos visto ya el don de apostolado, ¿verdad? El don de los apóstoles, dado a los apóstoles, y el don de la profecía. Y hemos dado argumentos de por qué creemos que ambos han cesado al día de hoy. El canon está cerrado. No necesitamos más revelación profética. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de conversar sobre estos temas. Ayúdanos a hacerlo siempre con respeto de nuestros hermanos que no creen igual que nosotros, amándolos, Señor, sabiendo que amamos a un mismo Dios, que creemos en un mismo Salvador, que vino, vivió, murió, resucitó, ascendió y vendrá por su pueblo. Ayúdanos a lidiar con estas diferencias que tenemos de interpretación bíblica y, Señor, permite que podamos caminar en unidad en aquellas cosas que estamos claros y que lo que no creemos igual no sea motivo de división y mucho menos de irrespeto, Señor. Que siempre podamos disentir con respeto, con amor, podamos expresar nuestras ideas sin insultos, sin cosas que más bien demuestren un pésimo testimonio como creyentes. Te damos las gracias a ti únicamente. Permítenos continuar en este estudio, Padre, buscando no ganar un debate, sino ser lo más consistentes con tu palabra. Que la gloria sea para ti únicamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos la Biblia, Señor. Gracias porque se cumple, Señor, esa oración de nuestro Señor Jesucristo cuando decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.